Muchas veces uno se pregunta que dónde fue que murió Simón Bolívar, y fue acá, en Santa Marta, Colombia, en la hacienda, el 17 de diciembre de 1830. Por eso te invito a que me acompañes a hacer un recorrido por este lugar. La Quinta de San Pedro de Alejandrino fue fundada en 1608 en Santa Marta, Colombia, y ha pasado a diferentes generaciones hasta Manuel Julián de Mier, quien era amigo del libertador Simón Bolívar, a quien invitó a una estadía por la enfermedad que acogía el venezolano. Este lugar es un monumento histórico nacional. El 6 de diciembre de 1830 llegó aquí y pasó por este lugar. Era una finca de caña de azúcar donde se sembraba y se producía. Comenzaban a darle vuelta al molino y era obtenido el zumo. Cuando era obtenido el zumo era llevado hasta la parte de atrás, que estaban ubicadas las calderas, y era obtenida la panela y la miel. Ya luego la miel era llevada hasta la destilería, pasaba por el proceso de destilación y era obtenido el ron de caña. Cuando era obtenido este ron, era almacenado en unos barriles que eran llevados hacia el sótano para almacenarlos en ese lugar para obtener un mejor añejamiento. En ese momento el ron de caña fue uno de los productos más comercializados en toda la región del Caribe. La hacienda era muy elitesca para la época. La misma hoy día está decorada con retratos de Bolívar y constaba de una biblioteca que para el momento no todos podían poseer. Y aparte, los libros que estaban en este lugar por lo general eran traídos de Europa y el ingreso al país era bastante complicado. En ese lugar se conserva el pasaporte con el que ingresó el médico que trató a Bolívar en sus últimos días. A la 1:03 de la tarde falleció el hombre que liberó a gran parte de América y que soñó con la Gran Colombia, Simón Bolívar. Justo en esta habitación fue donde dio sus últimos respiros por una tuberculosis que sufrió. Bolívar cae en cama el 10 de diciembre de 1830. En ese día tuvo una desmejoría bastante notable que llegaron a pensar que Bolívar iba a fallecer este día, y por este motivo mandan a traer al cura para que le realizara los santos óleos, pero aparte del notario dicta su última proclama y su testamento, en el sillón que observamos acá. Pero Bolívar no fallece este día, sino que fallece el 17 de diciembre de 1830. En este momento él fallece a la 1:03 con 55 de la tarde. En ese momento el general Mariano Montilla expresa de que se percató que debían detener el reloj y es por eso que le quitan el segundero para que quedara fijada la hora del lamentable hecho. Cabe destacar que esa es una réplica de la cama original debido a que como Bolívar murió de tuberculosis y se trata de una enfermedad contagiosa, tuvieron que quemar sus pertenencias. Días previo a la muerte de Bolívar, exactamente el 10 de diciembre, hizo su testamento y con él la última proclama. van a observar que tanto en el primer párrafo como en el último, Bolívar inicia con la palabra colombianos. Cuando Bolívar expresaba esta palabra, él no solo se refería a Colombia, sino que era la Gran Colombia en sí, Ecuador, Venezuela y Colombia. Él en el primer párrafo nos habla sobre la tristeza que a estos países le causa, por lo que de cierta forma cada país lo defrauda y desconfía sobre ese amor que le tenía a la libertad, pero Bolívar termina diciendo yo los perdono. En el segundo párrafo él nos habla de la forma en cómo nosotros podíamos consolidar la unión, y en el último párrafo expresaba en sí lo que él deseaba, y era que sus últimos votos fueran por la felicidad de la patria, que si su muerte lograría contribuir para que cesaran los partidos y se consolidara la unión, él podría bajar tranquilo a su sepulcro. Esta vez nos haría entender que tan tranquilo no se encuentra, por lo que cesar los partidos 191 años después de su muerte no se ha conseguido. Inicialmente eran 2 y cada día han aumentado más en cada uno de estos países, y consolidar la unión mucho menos. Un año después de su muerte, los 3 países que conformaban la Gran Colombia pasan por una revolución y se separan, y más adelante Panamá deja de pertenecer a Colombia y pasa a ser el 6º país bolivariano. En el patio interior, con un gran jardín, se encuentran varios salones, como el de los fumadores, que se inauguró a partir de la llegada de Bolívar por su condición. También el comedor y la cocina, a donde no se le permitía la entrada a los esclavos, y era por esta ranura donde se le daba la comida. Cuentan que muchos esclavos fallecieron también por la misma enfermedad. Más atrás se encuentran las caballerizas, donde conservan el carruaje original donde entró Bolívar a esta hacienda. De aquel lado se quedaban los esclavos y por acá fue donde entró Bolívar, que es el portón original que conserva aún el candado original de este portón. Esto ocurrió en 1830, aproximadamente el 6 de diciembre, antes de ingresar, y la esclavitud se abolió 20 años después de su fallecimiento. Además, hay algunos salones en homenaje al Libertador y algunos héroes de la patria. Esta es la sala de los independientes, donde se guardan algunos recuerdos y cuadros de esa época. Acá vemos, por ejemplo, donde está Francisco José de Caldas, un óleo sobre lienzo y otros próceres de la independencia de Colombia, como Santander. También hay una exposición de objetos propios del Libertador, incluso un mechón de su cabello que se lo cortaron luego de morir.
A ellos se le suman boinas, retratos y mucho más. Además, hay una estatua a escala real del cadáver de Bolívar. Cuentan que es lo más parecido a la realidad y que está expuesta al público. En los demás patios hay un monumento, una especie de mausoleo con estatuas de mármol que fueron hechas por un artista italiano, donde se observa a Bolívar en diferentes facetas. Y aquí estuvo el expresidente Hugo Chávez en al menos 3 oportunidades. También está un tramo con banderas de distintos países y, por supuesto, la estatua principal del Libertador de América, el hombre que ganó batallas y quitó el yugo español de Latinoamérica, que murió un 17 de diciembre de 1830 y que después de más de 190 años sigue en la memoria de cada uno y se mantendrá por siempre en la historia del continente. Recuerda suscribirte y comentar para seguir creciendo en esta comunidad que es Reviral.